a cualquier emprendimiento. Así que, bueno, voy a arrancar la presentación. Creo que la metodología debería, o por lo menos me parece la apropiada por la cantidad de gente, es al final preguntas o comentarios, porque si no, no vamos a poder avanzar con la presentación teniendo un tiempo medianamente acotado. Así Exactamente, si que, te parece, Hugo, lo que podríamos hacer es que si quieren pueden en el chat ir dejando alguna consulta y si es verbal al finalizar tu presentación. perfecto. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, Hugo, estás habilitado, adelante. Gracias. Bueno, el tema que yo voy a desarrollar es permiso de uso de suelo, y es un tema que por ahí no está muy desarrollado, sino que yo estuve indagando el tema. Nosotros nos toca como consultores solicitar esto antes de empezar cualquier estudio, de acuerdo a la reglamentación vigente, y entonces me puse a pensar realmente qué cosas son importantes en esta cuestión a tener en cuenta, y por qué el permiso de uso de suelo. Entonces, una de las cuestiones que me salió a pensar es que, bueno, generalmente uno parte de que hay conceptos como la propiedad privada y hay derechos constitucionales que habilitan a uno, cuando uno tiene un predio, una propiedad, a realizar determinadas actividades. Entonces, uno dice, bueno, ¿y dónde están estas cosas? Bueno, en las constituciones. O sea, el artículo 14 y el artículo 17 de la Constitución Nacional, de alguna manera hablan de la propiedad privada, ¿sí? Y básicamente el artículo 17 de la Constitución Nacional dice que la propiedad privada es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Esto últimamente es una cosa que hay que tener en cuenta, porque generalmente tenemos Entre Ríos, es un gran humedal, si uno lo ve en esos términos, y hoy la protección de los humedales es una cosa que está en boca de todo. Esto que está pasando en Ibicuí, que hoy salió, inclusive lo del amparo, que bien comentaba la Secretaría de Ambiente, es un tema que cada vez es más candente, y sobre todo a la hora de hacer algún emprendimiento. Y entonces va a ser muy duro, o sea, va a ser muy difícil pensar en permisos de uso de suelo si afectan de alguna manera algún humedal o algún lugar que está muy cercano a un curso de agua. Esto es una cuestión que se está viendo, y de hecho amarras un caso. En Concepción de Uruguay hubo otro caso donde no se le dio el permiso de uso de suelo a un emprendimiento que quería realizar sobre un gran humedal un emprendimiento inmobiliario, y bueno, acá choca la cuestión de la propiedad privada y la falta por ahí de aclarar algunas cuestiones. Pero la Constitución provincial reformada en el año 2008, cambia la cuestión, porque una de las cosas que pone la Constitución en su artículo 23 es que la propiedad privada sigue siendo inviolable y tiene función social. Y acá esta palabrita que parece insignificante, pero sí incorporar la cuestión de la función social hace que limite mucho más la cuestión del permiso de uso de suelo, porque allí entra en juego el tema de las generaciones futuras, el uso comunitario, la protección, o sea, cosas que por ahí en algún momento no eran tenidas en cuenta. De hecho, nosotros como ciudad, yo vivo en Concepción de Uruguay, estamos sobre un gran humedal, y muchas de las construcciones están sobre humedales. Pero bueno, esas cosas ya hoy están puestas en cuestión, y las ONG, a partir de algunos instrumentos constitucionales como el artículo 41 y el artículo 43 de la Constitución, el artículo 41 donde nos garantiza el ambiente sano en la Constitución Nacional, ¿no es cierto? El derecho al ambiente sano, y por otro lado, el artículo 43 que permite, de alguna manera, ya estaba de todos modos en algunas leyes el tema del recurso de amparo, pero ya es un derecho constitucional, hace que muchos emprendimientos puedan ser cuestionados por ONG, por gente que directamente no es la agredida o la que está expuesta al problema ambiental, y pueda presentar un recurso de amparo. Yo, viviendo en Concepción de Uruguay, considero que en Paraná se está por hacer algo sobre un recurso natural o sobre un humedal,
puedo presentar recurso de amparo de acuerdo a la reforma de la Constitución del año 94. Esto es interesante, esto hace que hoy por hoy los municipios sean más renuentes, tengan más en cuenta a la hora de emitir certificados de uso del suelo. Dos cosas a tener en cuenta muy sencillas para pasar este tema de las cuestiones constitucionales. La Constitución del año 94 es una constitución de corte, la reformada, ¿no es cierto? Es de neto corte liberal, digamos. O sea, la propiedad privada es inviolable, es una sentencia muy de corte liberal. En cambio, la reforma constitucional de la provincia de Entre Ríos es de corte más populista. Y no estoy hablando de cuestiones políticas recientes, sino de la génesis constitucionales. Las constituciones tienen tres grandes ejes por los cuales se nutren. Una son las ideas liberales, otras son las ideas populistas y otras son las ideas conservadoras. En la Constitución del año reformada del año 2008 de la Constitución de Entre Ríos es de corte netamente populista, con esta cuestión de la función social ya se denota. También es importante decir una cosa: la Constitución del año 94, la Constitución Nacional, incorpora dos artículos netamente que hablan de cuestiones ambientales o injerencia ambiental. En cambio, la Constitución reformada de la provincia de Entre Ríos tiene alrededor de 23 artículos que hablan sobre las cuestiones ambientales. El doctor Cafferata, en su momento, en una conferencia sobre derecho ambiental, dice: es incumplible. De hecho, gran parte de estos artículos no están reflejados en leyes, pero sí es importante saber que aproximadamente un 7% de los artículos de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, reformada en el año 2008, hablan de cuestiones ambientales. Por lo tanto, hay derechos constitucionales que cada vez se van a exigir su cumplimiento. Puedo dar ejemplos de algunos que son casi incumplibles. Existe la garantía del agua potable para todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos. Derecho constitucional. Ahora, ¿cómo lo cumplimos? Es una cuestión a pensar. Por eso muchas veces yo siempre digo que hay mucha normativa ambiental, pero de cumplimiento real muy poca. Bueno, le pongo esto, básicamente esta segundo slide tiene que ver con que nosotros, en función de la Constitución nacional y en función de la Constitución provincial, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pivotear en estos tres puntos. O sea, el desarrollo sustentable o sostenible, y pivotear en las cuestiones del desarrollo económico, porque necesitamos crecer económicamente, el desarrollo social, que ese desarrollo económico sea armónico con un desarrollo social que acompañe, y la preservación del ambiente. Es difícil conjugar estas tres cuestiones a la hora de pensar en un equilibrio, ¿no? Y bueno, eso es lo que tratamos siempre, los que estamos en estos temas, de que este equilibrio se dé. Generalmente es muy difícil de conseguir, pero bueno, es a lo que tenemos que tender. Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de pensar los permisos de uso de suelo es saber si estos permisos de suelos cumplen con algunas cuestiones que tienen que ver con la pirámide jurídica y en cuanto a qué está encima de cada una de estas cosas. Lo digo porque generalmente nosotros tenemos que tener en claro que existe una jerarquía en cuanto a normativas, que va desde lo más importante, que es la Constitución Nacional, pasando por algunos tratados y acuerdos internacionales a los cuales nosotros adherimos, que están incorporados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, las leyes de presupuestos mínimos, que estas son leyes que se incorporaron de alguna manera en el artículo 41 de la reforma constitucional del año 94, que dicta leyes que son de cumplimiento para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos un país federal que algunas leyes, nosotros tenemos que crear nuevas leyes de adhesión, o sea, provinciales en este caso, y como en el caso de la ley 24051, que tiene una ley en Entre Ríos, que es la 8880, que es de alguna manera de adhesión a la ley 24051, que es nacional. Pero las leyes de presupuestos mínimos son las bases, es lo mínimo que deberíamos cumplir.
en todas las provincias en el país, ¿no es cierto? Y bueno, hay algunas ahí. Después están las leyes nacionales, las constituciones provinciales, las leyes provinciales y las ordenanzas municipales. Acá hay una cuestión en cuanto a las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales, si bien los municipios tienen lo que se llama la autonomía municipal y también están resguardados de alguna manera a través de la Constitución Nacional en el artículo 5 y el artículo 123 de respeto a las autonomías municipales, es importante saber que la mayoría de los municipios, o sea, no, de Entre Ríos ninguno, tiene dictada su propia carta orgánica o constitución municipal, digamos, no se han hecho. Esto va en detrimento de algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad institucional y sobre todo la uniformidad, o sea, por lo menos tener normas claras para todos los municipios. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del permiso de uso de suelo? Bueno, uno va a pedir un permiso de uso de suelo. En algunos municipios está esta metodología, le tiene un nombre, en otros municipios no existe, en otros, en la Junta de Gobierno ni hablar, no hay personal técnico. O sea, esas cuestiones, ante la falta de un orden en cada uno de los municipios y cuestiones aclaratorias de estas cosas, hacen que se torne difícil muchas veces conseguir un permiso de uso del suelo que se ajuste a lo que la normativa vigente solicita. En la Constitución del año reformada, la Constitución Provincial del año 2008, habla de las cartas orgánicas. Los municipios con más de 10.000 habitantes podrán dictar sus cartas orgánicas. Ningún municipio lo tiene. Provincias pocas en Argentina, Córdoba es un ejemplo, tiene cartas orgánicas en sus municipios, pero la provincia de Entre Ríos de momento es una cuestión que está pendiente. ¿Sí? Esto es importante. También permite la Constitución de Entre Ríos la constitución de asociación de municipios, que bueno, que son cosas que también se van a ir viendo los próximos años. Yo espero que generen las cartas orgánicas y se aclare y que nos pongamos de acuerdo en algunas cuestiones básicas y normativas, porque hoy algunos municipios piden estudio de impacto ambiental, la provincia a través de la Secretaría también le pide los estudios de impacto ambiental, y hay como, digamos, una superposición de exigencias a las empresas que por ahí no es bueno, porque genera ciertos costos, genera ciertos problemas, ciertas interpretaciones. De hecho, me parece que hay que unificar criterios, que es una de las cuestiones que la normativa hoy se debe. Bueno, ¿qué es un permiso de uso del suelo entonces? De alguna manera es un documento oficial que da respuesta a un propietario que tiene una idea, un proyecto, de establecer si es factible o no el uso que quiere darle a ese predio donde quiere instalar ese proyecto de inmueble. Puede ser un proyecto habitacional, comercial, de servicio, de producción primaria, minería o industrial. Puede darse que un municipio conceda el permiso de uso de suelo, pero que el estudio de impacto ambiental no habilite a que se realice esa actividad en ese lugar. No quiere decir que uno, al obtener el permiso de uso de suelo, esté habilitado directamente para realizar la actividad. Faltará clasificar de acuerdo al decreto provincial 4977 o, en el caso de ordenanzas municipales, con ordenanzas que regulen los estudios ambientales, falta realizar eso para establecer si ese emprendimiento se puede realizar. Entonces, el primer paso que de alguna manera tiene que realizar un emprendedor o alguien que está planteando una actividad es ver si en ese lugar donde lo quiere realizar la actividad es factible de que se realice de acuerdo a cuestiones que nosotros, digamos, pensemos como ideales, que exista un plan de ordenamiento territorial o de alguna manera cuestiones que tengan que ver con el territorio ordenado y que el municipio lo tenga catalogado como para esa actividad. Generalmente sucede que uno tiene una idea y a veces no coincide. Caso Concepción del Uruguay, un emprendimiento inmobiliario sobre un lote privado, tenía pensado hacer barrio náutico y resultó que en el ordenamiento territorial del municipio
figura como reserva natural, pese a que es un terreno privado, lo cual ahí genera una serie de conflictos que tienen que ver con legislar sobre algunas cuestiones que son privadas sin tener en cuenta que eso genera un costo que la provincia debería pensar cómo lo va, bueno, cómo va a hacer que esa área que consideró reserva natural siga manteniéndose como tal en manos de un privado. O sea, es una cuestión a visualizar, a ver. Hay dos supuestos cuando uno solicita un permiso de uso del suelo. Uno es que la actividad encaje perfectamente, que sea compatible, que el reglamento de zonificación o el uso que le da el municipio de acuerdo a sus ordenanzas sea el correcto. Entonces, bueno, perfecto. Se lo va a dar y después seguirá con los trámites correspondientes para obtener las licencias ambientales que correspondan a través de realizar los estudios ambientales correspondientes. Pero por otro lado, puede ser que sea no compatible. Y ahí empieza toda una cuestión que va más allá de las cuestiones ambientales. Porque a veces sucede que hay discrecionalidad, puede haber discrecionalidad por parte de autoridades municipales, donde estén interesados en que eso se desarrolle, ¿sí? Y también existe, y todos los vemos en los municipios, la vía de la excepción, lo cual ya es reformar de alguna manera a través de una ordenanza especial para que ese emprendimiento se haga. Esto sucede sobre todo con la edificación, ¿sí? Con la edificación que se le da que se hace en determinado lugar y que no estaba permitida en los códigos de ordenamiento. Esto hay que saberlo porque a veces la vía de la excepción genera discrecionalidad y eso genera, de alguna manera, una desigualdad ante la ley a la hora de presentar proyectos. A algunos se lo habilitan, a otros no, y eso es una de las cuestiones que hay que evitar, porque la desigualdad ante la normativa no es bueno para la institucionalidad en la cual vivimos. Bueno, si uno lo piensa en términos de un diagrama, yo tengo un proyecto, una idea, tramito el permiso de uso del suelo ante el municipio, Junta de Gobierno, lo obtengo, bueno, continúo con los trámites para obtener la licencia ambiental. En el caso de la provincia, me van a clasificar la actividad, si el impacto que genera es mínimo, no tendré que hacer estudios ambientales, con la carta de presentación bastará, y si en caso de que sea clasificado como una actividad impactante, tendré que realizar el estudio de impacto ambiental como está reglamentado. Ahora, puede suceder que se deniegue el permiso de uso del suelo, y ahí la cosa se entra a complicar, porque a nadie le gusta que le legislen sobre su propiedad privada. Volvamos a la cuestión constitucional, ¿no? Esta cuestión de que la propiedad privada es inviolable, en el caso de la nacional, y la otra es inviolable, pero tiene función social. Bueno, y ahí hay toda una discusión. Entonces, lo que generalmente está sucediendo es que no se quedan con el no, sino que se va hacia interponer un recurso de reconsideración. Este recurso puede ser negativo o positivo, eso sí está fundamentado, porque una de las cuestiones que la negación de un permiso de uso del suelo debería estar fundamentada, ¿por qué no? ¿Sí? Fundamentada con leyes y ordenanzas y todas estas cuestiones del marco legal para que no haya huecos, para que terminen judicializando las cuestiones, porque acá estamos hablando de dinero muchas veces, cuando uno no permite, no dan un permiso de uso del suelo. En el caso de que la judicialización, y hay casos ya de judicialización en Concepción del Uruguay por estas cuestiones. Por eso hay que ser muy prudente, hay que antes, si uno va a asesorar a una empresa o a trabajar con alguna empresa que quiera hacer algo, uno tiene que tener en cuenta los códigos de ordenamiento, ya de alguna manera predisponer al empresario o a la persona que está asesorando, decirle, mirá, acá hay algunos problemas que no lo vas a poder subsanar, que seguramente te va a convenir buscar otro lugar para hacer este emprendimiento. Por eso hay que tratar de disminuir la posibilidad de judicialización por la no obtención de este tipo de documentos. Entonces, un buen asesoramiento es importante a la hora de comenzar
estos proyectos. Bueno, ¿por qué me pueden negar el permiso de uso de suelo? Y generalmente se puede dar por cuestiones legales, ¿sí? Puede haber marcos legales, puede haber cuestiones de prevención, ¿sí? Puede haber prevención, no sé muy bien. Puede haber aplicabilidad del principio precautorio, que es una de las cosas que tiene que ver con estas cuestiones que son muy importantes ahora desde el punto de vista ambiental. El principio precautorio es uno de los principios más difícil de aplicar, pero que deja abierta la puerta para que un amparo se le dé lugar, ¿sí? Y después de sustentabilidad. Vamos a explicar algunas cuestiones. El principio de congruencia, que es una de las cuestiones por las cuales puede suceder que, si bien existe la posibilidad de que un municipio dé un permiso de uso de suelo, pero a su vez la autoridad superior que evalúa esto diga, no, mirá que acá no estás teniendo en cuenta la reglamentación que está por encima. Quiere decir que de alguna manera yo tengo que tener en cuenta toda esa pirámide jurídica. No puedo dejar de lado que si hay alguna ley que tenga en cuenta cuestiones ambientales que no contemplaron a la hora de darme el permiso de uso de suelo, me pueden llegar a generar unos tipos de problemas. Por eso el principio de congruencia es, de alguna manera, es que la legislación sea congruente, que siga una misma línea, que no haya grises en esas cuestiones ambientales que dejan huecos para que sucedan cosas que llevan a la judicialización de estas cuestiones. Hay que armonizar la legislación, ¿sí? Y tiene que ser integral la cuestión de la regularización, de la regulación jurídica de alguna manera integral. El principio precautorio. Este es uno de los principios que en los últimos años está en boca de los juristas y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros tenemos un juez de la Corte Suprema que se dedica a la cuestión ambiental. O sea, el doctor Lorenzetti es una persona que sabe de derecho ambiental, conoce de derecho ambiental y por lo tanto aplica estas cuestiones. Entonces, dice, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta, no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Esto es importante tener en cuenta. No se necesita, o sea, si no hay certeza científica absoluta, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas. Esto es importante, porque se da cuando hay una situación de incertidumbre, no sé bien qué va a pasar. Hay una evaluación científica del riesgo, hay una perspectiva, si bien no hay datos científicos. No, en este principio precautorio, lo que se da es la inversión de la carga a la prueba. O sea, antes generalmente cuando uno iba contra algo ambiental, o sea, contra un emprendimiento, una ONG iba contra un emprendimiento, tenía que demostrar que ese emprendimiento hacía daño, causaba daño por cualquier medio. Tenía que hacer las pruebas y demostrarlo. Ahora no. Ahora es la empresa o el proponente el que tiene que demostrar que eso que va a realizar o está funcionando no genere daño. O sea, se revierte la carga de la prueba. Eso es parte del principio precautorio, lo cual hace que sea más fácil hoy por hoy para las ONG y para los distintos grupos que por ahí hoy están en la provincia de Entre Ríos y en el país, se presenten ante la justicia. ¿Sí? Bueno, el decreto 40, donde en el caso nuestro, a través del decreto 4977, se exige como una de las cuestiones a presentar con los estudios de impacto ambiental el permiso de suelo y este decreto se basa en la Ley General del Ambiente que en sus artículos 11, 12 y 13 hablan de los estudios de impacto ambiental. Pero es condición sine qua non para la presentación de un estudio de impacto ambiental ante la Secretaría de Ambiente de la provincia el permiso de uso del suelo. ¿Sí? Acá están los artículos de la Ley General del Ambiente donde hablan de cómo se
qué son los estudios de impacto ambiental, cómo se deben presentar, qué deben contener. Acá está en la carta de presentación, uno de los ítems es el uso conforme de la autoridad local. Por parte de la autoridad local es uno de los requerimientos mínimos para la presentación de los estudios ante la Secretaría. Modelo de permiso, ¿sí? Nosotros tenemos un problemita que después lo vamos a charlar, pero que básicamente un permiso de uso de suelo tiene que contener, ¿sí? A quién pertenece, en carácter de quién lo solicita, si es propietario, inquilino, arrendatario, socio, para la instalación de determinada actividad, un feedlot, una explotación minera, a cielo abierto, como las que tenemos en la provincia de Entre Ríos. ¿Dónde está ubicado? Ubicado y qué superficie. Y acá hay una incongruencia en este certificado que encontré, que no afecta el ambiente. Esta es una de las cuestiones que no puede hacer un municipio, digamos. ¿Por qué? Porque en muchos casos no tiene personal técnico y no puede asegurar que no afecta al ambiente. ¿Sí? De hecho, este es un primer paso y que después si hay que hacer estudio de impacto, un estudio ambiental, es el que va a certificar si afecta o no afecta. Por lo tanto, esta primera parte dice que no afecta al ambiente, no va. Lo que yo podría evaluar es si que está dentro del ordenamiento territorial propuesto en la Junta de Gobierno en la ciudad. ¿Sí? Bueno, también una de las cuestiones que debe contener este certificado de autorización de uso del suelo es básicamente en qué ordenanza me basé, qué ordenanza de ordenamiento, qué decreto o cómo, cuál es el marco legal que me habilita a mí a decir que ahí lo puedo hacer, ¿no es cierto? Y bueno, esto tiene que tener fecha y la firma de, en este caso, el presidente municipal, Junta de Gobierno. Generalmente los municipios más grandes esto lo tienen bastante aceitado, pero la cuestión son los pequeños municipios, la Junta de Gobierno, que por ahí no cuenta con el personal técnico o los recursos con que cuenta, digamos, los municipios grandes. Para eso, bueno, digamos, puede recurrir a Secretaría de Ambiente que asesora estas cuestiones. Bueno, repito, no afecta al ambiente, una cuestión que no debe tener un permiso de uso de suelo porque no es función del permiso de uso de suelo, sino que eso va a ser, de alguna manera, lo que va a decir el estudio de impacto ambiental posterior en caso de lo que sea. Voy a mostrar algunos ejemplos. Este es un permiso de uso de suelo de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde habla, por ejemplo, quién lo solicitado por quién, dónde está ubicado, los datos, la partida, plano de mensura, superficie, para qué lo voy a utilizar, en qué tipo de uso hay en la región, si hay baja densidad poblacional o no. Bueno, todas esas cuestiones están aclaradas, firma y fecha y está en condiciones. ¿Sí? Esta es una localidad muy chiquita, ¿sí? Nueva Vizcaya, y bueno, y acá hay una emisión que no consta con todos los requerimientos que debería tener, y hace un permiso de uso de suelo para varios años, 2017, 2018 y 2019. Los estudios de impacto ambiental tienen una duración de 2 años, de acuerdo a la legislación vigente en algunos casos, y en municipios puede variar, pero bueno, son 2 años. Y hay que actualizarlos. Entonces, es importante tener en cuenta esto de las fechas, ¿no? Tiene vigencia cuando yo lo doy y no ponerle fechas de este tipo porque puede cambiar, puede haber algunas variaciones y no es conveniente. La ciudad de Concordia tiene uno que es bastante largo y me asombró, porque yo no tenía uno de estos, me lo pasó un colega, y es bastante amplio, donde hace prácticamente una ficha, una checklist de todas las actividades que va a hacer, si va a haber vehículos, qué superficie, un montón de datos interesantes, no está de más, pero bueno, a veces estas cosas enturbian, en realidad tiene que decir sí o no, dar datos pero bueno, no está de más, pero bueno, la ciudad de Concordia lo tiene. Después dice, cuando al final, dice dar viabilidad a la factibilidad de uso. ¿Mm?
Así que es más amplio, pero bueno, concurre de otros medios, tiene personal, ¿sí? Y personal técnico, como toda ciudad grande, entonces se hace este tipo de permiso de uso de suelo. Bueno, acá hay una de Villa del Rosario también, cortito, con datos de la persona, no dice dónde está ubicado, sino que da básicamente la dirección ahí, en qué lugar va a estar el emprendimiento, no hay datos de ordenanza, bueno, estas cuestiones. Acá hay otro que también, zona rural, no habla de ordenanzas, o sea, es bueno, la colonia argentina en este caso es para un feedlot, ubicado sobre plano de mensura, ¿sí? Pero no habla de algún tipo de marco legal del lugar. Son permisos de uso de suelo que se han dado, ¿no? Que han sido positivos en cuanto al otorgamiento. ¿Sí? Esto es una junta de gobierno también, ubicado, en qué distrito, ¿sí? Y acá da las coordenadas. ¿Sí? Como ven, la diversidad es una de las cuestiones eh, que se ven en todos estos permisos de uso de suelo que son de la provincia, ¿no? Bueno, inconvenientes. Bueno, un poco lo que vimos ahora. No existe muchas veces no existe experiencia en quién emite esto. Muchas juntas de gobierno son muy chicas, no tienen personal, han cambiado el presidente de la junta, bueno, o no tienen mucho movimiento, porque convengamos que juntas de gobierno son muy chiquitas y no tienen actividades que hayan presentado estudios ambientales. Los permisos son elaborados por las autoridades de forma incompleta, faltan datos, faltan ordenanzas, faltan resoluciones, faltan ubicaciones. No presentan las referencias, por supuesto, a las ordenanzas. Son emitidos de forma provisoria, digamos, dice, se los doy por un mes, 2 meses, esas cuestiones se pueden dar. Son manuscritos en muchos casos. Existe más de un permiso y en algunos casos contradice el anterior. Esto a mí concretamente me sucedió, que a mí un proponente me trae un permiso de uso de suelo, estaba todo bien, y resulta que al mes le habían denegado, o sea, una cosa bastante rara, muy cercana a Concepción del Uruguay. Y esto genera problemas, porque claro, por un lado estaba que sí, por otro lado estaba que no, esto es real. Falta de ordenamiento del territorio, una de las cuestiones que me parece que tenemos que ver. Los municipios no tienen estas cuestiones muy claras. Sucede que hay regímenes mixtos, hay regímenes industriales mixtos, y esto está generando conflictos. Aplicación retroactiva a la legislación, eso es una de las cuestiones a tener en cuenta. O sea, yo no puedo aplicar legislación nueva y retrotraerla. Yo solicito un permiso de uso de suelo y me lo dieron, y después hay una nueva norma y me están aplicando esa normativa. Hay que tener mucho cuidado con esto. Existen zonas grises donde no hay autoridad que emita el certificado, ¿sí? O sea, los ejidos se están extendiendo, por ejemplo, hasta no hace tanto, en Concepción del Uruguay, el ejido no llegaba hasta donde llega ahora, y empresas entraron ahora dentro del ejido, y bueno, esas cuestiones hay que verlas, y algunas soluciones posibles, porque tampoco es todo negativo. Bueno, contar con un instrumento común a todos los municipios y juntas, asesorarlos para que tengan todo un instrumento común, definir políticas de promoción de las actividades con prospección a futuro, pensar qué cosas se van a desarrollar en cada una de las localidades, pensar en el ordenamiento, porque contar con esas reglas claras de ordenamiento territorial, que no los contamos en ciudades grandes y que crecemos, y yo puedo dar ejemplo del crecimiento inmobiliario descontrolado en mi ciudad, donde los barrios crecen, pero meramente por cuestiones inmobiliarias, no por cuestiones que tengan que ver con el ordenamiento y la idea de crecimiento de una ciudad racionalmente. Evitar la discrecionalidad. O sea, hay que terminar con la cuestión de la vía de la excepción. O sea, hay que terminar con esa cuestión, porque eso genera una cuestión de desigualdad ante la ley y no es bueno. No está bien. No está bien, y al generar esta cuestión de la discrecionalidad permite la judicialización de las cuestiones que deberían ser muy rápidas y muy sencillas. Esto es posible, no es posible, y fundamental, sobre todo fundamental.
fundamentar de forma precisa y técnica la denegación del otorgamiento de un permiso de uso de suelo, ¿sí? ¿Sí? Integrar todas las cuestiones que tengan que ver los derechos constitucionales y regímenes legales vigentes en una cuestión de congruencia legal, que no tengamos cuestiones de incongruencia en cuanto a la normativa. Hay mucha, insisto, no falta normativa, hay un exceso de normativa. De hecho, la Constitución provincial tiene, si se toman el trabajo de leerlo y si a alguien le interesa el tema, yo le puedo mandar una síntesis de lo que son las cuestiones tocadas en la Constitución o que se incorporaron a la Constitución del año reformado en 2008, que la verdad que el día que se ponga en marcha va a ser muy difícil implementarla. Va a ser muy difícil. Poner en práctica la autonomía municipal y evitar superposiciones. O sea, yo creo que los municipios tienen que tener sus cartas orgánicas ordenadas y congruentes con la legislación. Y una de las cuestiones que yo decía al principio, que a mí me hace mucho ruido, que la propiedad privada es inviolable, pero tiene función social. Esto, de alguna manera, hay que definir los alcances a que llamamos función social, porque yo tengo una interpretación y seguramente todos los que estamos acá tienen una interpretación de lo que es la función social. Y esto puede dar lugar a que, de alguna manera, por un lado, no se puede hacer nada, o en el último de los casos, estamos expuestos a que desalentar inversiones o emprendedores. Bueno, y les quería mostrar que una cuestión sobre el artículo 85, que bueno, hay un montón de cosas que están en ese artículo que les recomiendo leerlo, porque habla de la preservación de monte nativo, todas estas cuestiones que van a trabajar en los próximos módulos, pero es muy interesante leer todas las cuestiones que garantiza la Constitución, ¿sí? Y la compensación que debería funcionar para aquellos que preserven estos lugares. Porque también está la otra, o sea, yo tengo un espacio que no lo puedo explotar, y por otro lado, no tengo ningún tipo de contraprestación, es una cuestión que hay que ver. Entonces, los permisos de uso de suelo tienen que estar en un marco de congruencia, en un marco de legalidad, de no discrecionalidad y de ordenamiento del territorio. No se puede pensar en los permisos de uso de suelo como algo que se puede hacer muy sin tener en cuenta todas estas cuestiones. Es importante tener en cuenta estas cuestiones legales para no fracasar ante la presentación de un proyecto. Bueno, creo que fui muy rápido por ahí, pero bueno, me parece que da como para seguir hablando sobre estas cuestiones y escucho preguntas. Bueno, bien, gracias. Perdón, había sacado la cámara. Gracias, Hugo. No sé si tenemos consulta. ¿Hay alguna consulta, Esteban, por el chat? No, en este momento en el chat hay un aporte de la gente de Crespo que nos comparte el link de la solicitud del permiso de uso de suelo de la ciudad, que extiende el área de planeamiento. Agradecemos el aporte, puede ser útil. Pueden dejarnos las consultas. José Pablo ha levantado la mano. Adelante, José Pablo. Disculpa, quería poder escribirlo en el chat, pero bueno, aprovecho. El tema de las zonas grises es un tema que lo mencionó y creo que no está muy del todo definido, porque como Secretaría de Ambiente a veces se ensaña con pedir los usos conformes con zonas que no pertenecen a ningún ejido, e inclusive pasa a veces con las juntas de gobierno que no tienen el decreto reglamentario que le asigna un territorio sobre el cual conforma el ejido. No sé si de esto hay alguna novedad en cuanto a cómo se maneja Secretaría de Ambiente o la experiencia que tenga el disertante. En algún momento se usó la emisión de una contratación por parte de la policía caminera, la policía más cercana, pero eso después medio como que se dejó de hacer. No sé cuál es lo último que se está manejando. Yo voy a opinar sobre eso en cuanto a que
se imaginan que si estamos pensando que esto tiene que profesionalizarse y se lo dejamos a la policía caminera o a quien sea que no tenga formación, ¿no? A dar un certificado de ese tipo, a mí me parece importante el certificado de uso de suelo porque tiene que ver con cómo yo estoy pensando el crecimiento productivo, social del lugar y se lo voy a dejar, no sé qué tiene para opinar una persona que no tiene, disculpen que tenga que decir esto, que no tenga formación específica, por lo menos en estas cuestiones, ¿no? De la parte de ordenamiento, del territorio. Eso es lo que tenemos que evitar. O sea, me parece que para eso hoy hemos hecho un recorrido bastante largo desde la emisión del decreto 4977 y los municipios, y desde que se empezó a hablar de las cuestiones ambientales, desde Gualeguaychú a esta parte hemos crecido en cuestiones ambientales como para dejar librado a eso. Los ejidos, por lo menos acá en el departamento, se han extendido. Hay localidades muy chicas que tienen ejidos muy grandes, pero tienen personal técnico. Eso también sucede. Y emiten permiso de uso de suelo, y bueno, por ahí me parece que es algo muy serio para dejarlo librado bueno, a la improvisación. Yo creo que la provincia, en el último de los casos, a través de la Secretaría, deberá asesorar en el caso, asesoran estas cuestiones. Bueno, bien. No sé si alguien más quiere hacer un aporte sobre este tema o si hay alguna otra consulta para trasladarle a Hugo. En el chat no hay consultas, pueden dejarlas o habilitar sus micrófonos para realizarlas. Yo, mientras tanto, puedo decir algunas cuestiones con respecto a la Constitución provincial. Digamos, nosotros tenemos una Constitución provincial reformada que en temas ambientales, en cuanto se entren a reglamentar cada uno de esos artículos ambientales, nos va a costar mucho cumplimentar con todo. A todos, o sea, tanto a las autoridades de aplicación como a los técnicos que trabajamos en estas cuestiones. ¿Sí? Es una constitución que si bien tuvo un fin, las ONG o algunos partidos más chicos incorporaron cosas que son, hoy, te soy sincero, son incumplibles. O sea, hay cosas que son incumplibles. Está bueno para, no sé, para Holanda. A nosotros nos va a costar mucho cumplir con esas cuestiones. Lo digo con sinceridad y estando involucrado con las cuestiones ambientales, no es que es una de las cosas. Hay acá pregunta Cecilia Vilches sobre si algunos municipios los permisos de suelo tienen vencimiento. Había algunos ejemplos ahí con fechas de vencimiento. En realidad las actividades generalmente, hay actividades que pueden tener vencimiento, como en el caso de la explotación minera. ¿Sí? Esos tienen cierto plazo de explotación. Alfredo, plantealo con vos directamente. No, simplemente esto, bueno, acá en Concordia, por ejemplo, el caso de Tulapoy, o bueno, en todos lugares hay los frigoríficos que han quedado dentro de la ciudad. En definitiva, toda esta situación es muy compleja para el productor, donde estaban radicados históricamente en un lugar que en algún momento fue un lugar apto, pero que de repente por diversos motivos se transformó en un lugar que indiscutiblemente no es más apto. No sé qué antecedentes Se escucha mal, Alfredo. hay en estos aspectos. A ver, Alfredo, sí, se corta un poquito tu comunicación, quizás si desactivas tu video podemos recibirte mejor. A ver ahora, ¿se me escucha mejor? Mejor, gracias Alfredo. Bien. No, Hugo y gente les comentaba que es un problema recurrente en diversas ciudades, en un determinado sitio, y que por diversos factores, ya sea el crecimiento de la ciudad o la instalación de alguna actividad incompatible en las proximidades, se transforma en una zona donde evidentemente ya no es una zona
que hoy en día sea apta para esa actividad. Y se genera esta situación de compromiso medio extraña que no sé, Hugo, si vos podés comentar desde el punto de vista legal qué salida tenemos. Está buena la pregunta, yo me olvidé de comentar sobre ese tema. Bueno, está pasando con los frigoríficos, básicamente, los frigoríficos avícolas en el departamento de Colón y Concepción, el departamento de Uruguay y Colón, ¿no? Y bueno, en Gualeguay también, que tenemos frigoríficos dentro de los ejidos y cada vez con núcleos poblacionales más densos. En el caso de Uruguay, a mí me tocó hace poco, bueno, acá hay tres dentro del ejido, la ciudad está adentro, digamos. El tema es que los frigoríficos en muchos casos son anteriores inclusive a la ley 6260. ¿Sí? Por lo tanto, todo el tema de volcado, ya van a desarrollar la ley 6260, creo que es Elvio el que desarrolla el tema de la ley 6260, son anteriores. Y bueno, se han ido ajustando. Yo considero que hoy los frigoríficos se han puesto en cajas, están trabajando. En las cuestiones ambientales, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, tanto la autoridad de control como nosotros como técnicos, es la progresividad. O sea, tiempos. No se puede exigir todo de golpe, sino que vamos progresivamente mejorando hasta lograr estándares. Pero hay puntos donde no vamos a poder dejar de, o sea, Fernando, que está trabajando en el tema de la reutilización de los efluentes, se puede hacer siempre y cuando tengamos territorio al lado como para hacer el tema de la forestación y todas esas cuestiones. Pero hay frigoríficos que están adentro de la ciudad, no hay más terreno como para hacer ese tipo de actividades, y van a seguir volcando los efluentes. Y todos los que estamos en esto sabemos muy bien que reducir la carga de BO de un frigorífico para el volcado cuesta mucho. Llevarla a valores, por ejemplo, para un curso de agua interior que de 50 miligramos por litro, digamos, no es poca cosa. Entonces, esos cursos de agua que ya vienen dañados por varias circunstancias y además el gran que aporta un frigorífico, digamos, genera tensiones. Las tensiones tienen que ver con publicaciones, con presentaciones de las ONG. Bueno, acá hay que yo a las ONG las respeto, tienen un rol muy importante, pero también está la cuestión técnica, es decir, bueno, estamos cumpliendo con los requisitos. Yo no puedo trasladar un frigorífico porque está sobre un arroyito que hoy no lo dejaría instalar, digamos. O sea, yo hoy pensaría no instalarlo ahí, pero está funcionando. Un frigorífico, ese triángulo que teníamos, la cuestión económica, genera muchos puestos de trabajo y por lo tanto son importantes para los municipios, entonces hay que equilibrar. Hay que ir viendo qué tecnologías vigentes o qué tecnologías nuevas podemos utilizar para ir adaptándonos, pero progresivamente, no podemos exigirle de golpe porque no hay manera de resistir, digamos, sí, no hay manera de que un empresario invierta fortunas en mejorar, sino que va a ir progresivamente haciéndolo para lograr llegar a estándares a los cuales estemos de acuerdo, digamos, ¿no? Porque hoy, por más que nosotros teníamos en un curso de agua permanente, menor, 50 miligramos por litro, los grandes volúmenes que tira un frigorífico lo afectan, a la larga lo afectan. Cumple con la normativa, pero lo afecta. Y eso hay que ir viéndolo a poco. Pero están dentro de la ciudad y hay que trabajar con ellos. Mejorar. No queda otra. Mejorar y acompañarlos. Gracias, Hugo. Un comentario. Efectivamente, el 1 de diciembre está prevista el día en que se hablará de la ley 6260 a cargo de Elvio. Por cierto, Elvio nos envió un mensaje diciendo que por tormenta no se había podido conectar en la localidad de él. Así que bueno, pedía disculpas. Tenemos otra pregunta acá de Juan Rogelio. ¿Qué opinión merece el funcionamiento de COFEMA para otorgar los permisos de uso del suelo en los emprendimientos que se llevan a cabo a la vera del río Paraná? Yo creo que acá hay un problema con el COFEMA, y esto es una de las cosas que yo mostré hace un rato, que es el tema de la autonomía municipal. O sea, son los municipios los que tienen la autonomía para realizar eso y es un derecho constitucional. No puede agarrar una entidad, dar un permiso de uso del suelo, sino que es los municipios. Legalmente no tiene sustento. Nadie puede delegar en un organismo los derechos constitucionales.
Sí, Hugo, Fernando. una salvedad. El COFEMA es el Consejo Federal del Medio Ambiente. No sé qué tendrá Sí. que ver con el otorgamiento de permiso de uso de suelo. No sé si lo están haciendo, pero es una cosa que a mí me sorprende, por lo menos, si lo está Sí. haciendo, ¿no? Yo, El CORUFA es otra cosa, pero el COFEMA no tiene por qué, no tiene potestad de dar permisos. no hay manera. Yo creo que el permiso de uso de suelo es potestad de la Junta de Gobierno y los municipios. Tal cual. Y en el caso de no existir una zona gris, debería trabajar o algún órgano de planificación de la provincia, del territorio, pero no hay manera de delegar, ni siquiera en grupos de municipios como Tierra del Palmar o algo así, no tienen la potestad de otorgar permiso de uso de suelo, sino que son los municipios, los entes técnicamente de acuerdo a lo que dicta la autonomía municipal, que está en la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Lo que sucede es que falta que las cartas orgánicas se realicen, pero de todos modos la potestad sigue siendo de los municipios. Y no hay ente, o sea, COFEMA, no sé por dónde, de dónde viene esa pregunta, pero, o sea, cuál es el fundamento de la pregunta, pero no, ni CORUFA, ni COFEMA, ni nada, de nada puede suplir el rol de los municipios de la Junta de Gobierno. Gracias, Hugo. Por las dudas, la pregunta fue realizada por Juan Rogelio. Si quieres habilitar tu micrófono para seguir el intercambio, no hay problema. Si no, si hay otras preguntas, por favor, pueden todos habilitar o bien enviarlas por el chat. ¿Qué tal? Yo quería hacer una aclaración. Sí, adelante. No sé si me escuchan. Nosotros en la página de la Secretaría de Ambiente tenemos, digamos, subido un modelo de formato de uso de conforme de suelo que se solicitan a todo tipo de emprendimiento, donde se solicitan o debe tener ciertos datos que nosotros requerimos para, digamos, dar por aprobado ese uso conforme. Así que quería hacer esa aclaración, que la Secretaría a lo largo de estos años ha armado un formato y justamente se lo comparte a los municipios, a la Junta de Gobierno, para que puedan, digamos, dar de manera correcta ese uso conforme y que nosotros no hagamos requisitoria con respecto a esto. Así que bueno, era para que sepan que está subido en la página y que lo pueden chequear o verificar si hay alguna duda al respecto. Gracias, Elizabeth. Sí, lo había No, visto. está Sí. bien. Ah, ok. Sí, lo había visto. Lo que sucede es que generalmente cada municipio toma o no toma esas cosas, generalmente No, hacen. sí, no, claro, claro. El tema Ustedes es que se deben encontrar sí, con lo sí, que hablábamos hoy, los problemas de los permisos de uso del suelo, que son, de alguna manera, algunos son ilegibles, otros no tienen exacto. las ordenanzas, bueno, no están claros. Sí, nos pasaban mucho más que nada con las actividades primarias, las actividades Sí. productivas, que por ahí son difíciles de localizarla. Ahora en este uso conforme modelo se pide la georreferenciación, entonces Sí. por ahí se fue trabajando mucho en este tema y bueno, por eso se subió ese modelo que bueno, después cada municipio lo toma como ejemplo, ¿no? Pero ahí están los datos básicos que nosotros sugerimos para que tengan ese tipo de permiso. Era eso nomás, esa aclaración. Gracias. Bien, ¿no hay otras consultas? Bueno, lo que podemos hacer también, si te parece, Hugo, si llegan a surgir algunas consultas posterior acá al encuentro, te la trasladamos. Sí, cómo no. Nosotros también hemos grabado la presentación, que ya que algunos colegas de ustedes nos solicitaron esto, si nos permitimos lo vamos a compartir también. Sí. Y bueno, si no hay más consultas, vamos a dar por finalizado
encuentro. La idea incluso era que sea, digamos, que no nos llevara tanto tiempo, estamos hablando de 1 hora y media, que sean este tipo de capacitaciones, porque sabemos que satura mucho el Zoom hoy por hoy, pero bueno, se han mantenido mucha gente, digamos, participando, así que muchísimas gracias. Nosotros quedamos, todos tienen nuestros correos, porque de ahí les llegaron los datos del Zoom. Cualquier consulta nos trasladan, nosotros lo enviamos a los capacitadores y nos volveremos a ver en el próximo encuentro. Le transmito los saludos del presidente Udier y de la ingeniera García, que tuvieron que retirarse también porque tenían otro Zoom. Así que muchísimas gracias a todos. Y gracias también al equipo de UIER que estuvo participando, acá Gabriela, María Inés, además que estuvimos trabajando en este tema. Y a disposición, como les decía, esperamos que cada encuentro sea de mucha utilidad, provechoso, iremos viendo los contenidos, y si surgen otros temas que no están contemplados en estos 7 ejes, hemos hablado ya con la Secretaría para el año que viene retomarlo y continuar, digamos, las capacitaciones. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por estar. Bueno, mi teléfono está en la presentación, así que yo voy a poner el teléfono y el correo electrónico. Cualquier duda, estoy a disposición. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo.